En una oscura y desolada carretera rural, dos parejas jóvenes son perseguidas a alta velocidad por una terrorífica aparición, una entidad alada que desafía cualquier explicación según nuestro entendimiento del mundo natural. De manera repentina e inexplicable, una tranquila comunidad de Virginia Occidental se ve atrapada en un vórtice de eventos extraños, culminando en un trágico desastre que deja una huella imborrable en todos los involucrados. Hasta el día de hoy, muchos creen que el llamado Mothman u hombre polilla, avistado por docenas de residentes durante la década de 1960, fue un mal presagio, una sombría advertencia de destrucción, que su manifestación anunciaba el desastre para aquellos desafortunados que cruzaban su camino. Los escépticos, por su parte, han argumentado que se trató de simples confusiones con un gran búho y que el resto fue el resultado de histeria colectiva y una imaginación desbordada. Pero en muchas culturas, la aparición de un búho fuera de una ventana se considera una premonición de muerte. ¿Será una conexión posible? Desde los albores de la humanidad, los seres humanos han mirado al cielo, soñando con la vida entre las nubes, imaginando cómo sería escapar de nuestra existencia terrenal y volar libremente como los pájaros, los murciélagos o los insectos, criaturas que han evolucionado desafiando la gravedad. Es cierto que los humanos hemos diseñado máquinas que nos permiten romper las cadenas de la Tierra y recorrer grandes distancias en poco tiempo, pero esto no forma parte del orden natural. Sin esas máquinas, estamos atados a la gravedad y a nuestra biología, incapaces de alzar el vuelo como los animales que habitan los cielos. Entonces, ¿qué podemos pensar sobre la sorprendente cantidad de relatos que describen figuras humanoides volando libremente sobre nuestras cabezas? A lo largo de la historia de la humanidad, durante miles de años, ha existido una creencia cultural compartida en seres antropomorfos y alados. A menudo se los representa como figuras que combinan características humanas y aviares, especialmente alas. Estas tradiciones se encuentran en todas partes del mundo y su simbolismo resuena profundamente en nuestra psique. Lo que resulta verdaderamente intrigante es lo que estas entidades parecen representar. Aunque sus descripciones varían, hay un tema recurrente que se repite: la idea de que estos visitantes son ominosamente peligrosos, oscuros, el epítome del mal encarnado. Si bien su presencia en los mitos antiguos es sorprendente, lo más inquietante es que nunca nos han abandonado, como pronto descubrirán. En los próximos minutos exploraremos el desconcertante fenómeno de los humanoides alados, por qué la creencia en estas entidades es tan persistente y por qué, incluso en tiempos modernos, la gente sigue reportando encuentros con estas aberraciones aéreas. Las teorías van desde confusiones con aves gigantes hasta orígenes interdimensionales. Sin embargo, no te pierdas ningún detalle y acompáñame hasta el final del video para descubrir estos desconcertantes avistamientos. En lo profundo de la vasta y remota selva amazónica, un mundo perdido lleno de secretos, las tribus primitivas como los Yawa y los Jíbaros viven en armonía con la naturaleza, relativamente intocadas por la modernidad. Este entorno, con su inmensidad verde y sus misterios insondables, parece ser el escenario ideal para encuentros con criaturas extrañas que desafían la lógica y nuestra comprensión de lo que es posible. En algún momento de la década de 1950, aparentemente se encontraron dos criaturas extremadamente raras en el sur de Brasil, cerca de la ciudad costera de Pelotas. Según un diario sudamericano publicado en 1976, Lucy Gerlach Real y su esposo Luis de Rosario Real estaban caminando por un sendero boscoso una noche
cuando observaron un par de siluetas rápidas iluminadas por la luna, las cuales se deslizaban por el camino frente a ellos. Al mirar hacia arriba, la pareja percibió lo que creían que eran dos enormes aves volando sobre las copas de los árboles, pero cuando los animales aterrizaron justo delante de ellos, quedó evidentemente claro que las dos figuras eran, de hecho, más altas que cualquier ave y extrañamente parecidas a humanos. Mientras Lucy y Luis observaban asombrados, los seres se agacharon, como si intentaran permanecer ocultos a la vista. La pareja, inquieta, tuvo una sensación incómoda, como si ahora estuvieran siendo acechados por las criaturas. Rápidamente abandonaron el lugar, aunque Luis confesó más tarde que había querido quedarse para intentar determinar la identidad de los seres. Quizás nunca lleguemos a conocer su verdadera naturaleza. El Tengu es un hombre ave del folclore japonés que ocupa un papel prominente en su cultura. De manera interesante, en 1952, en el campamento Okubo, cerca de Kioto, Japón, un soldado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Sinclair Taylor, reportó haber disparado contra algo que se asemejaba notablemente a uno de estos seres míticos. Según su testimonio, publicado en una edición de 1983 de la revista Fate Magazine, Taylor estaba de guardia una noche cuando escuchó un sonido similar al batir de alas. Al mirar hacia arriba, vio lo que al principio pensó que era un ave enorme que parecía estar a punto de atacarlo. Taylor sintió que el animal lo observaba con una intención maligna. Cuando la ave se acercó más, él se preparó para disparar su rifle contra la imponente criatura. Fue entonces cuando tuvo el susto de su vida. Taylor relató: la cosa, que ahora había empezado a descender lentamente otra vez, tenía el cuerpo de un hombre, medía más de 7 pies, poco más de 2 metros, de la cabeza a los pies, y su envergadura de alas era casi igual a su altura. Empecé a disparar y vacié mi carabina hacia donde la cosa cayó al suelo. Pero cuando levanté la vista para ver si mis balas habían dado en el blanco, no había nada allí. Tras investigar el incidente, el oficial superior de Taylor le informó que otro guardia había encontrado la misma entidad un año antes. En septiembre de 1967, un periódico mexicano publicó unas fotos intrigantes. Las imágenes mostraban supuestamente enormes huellas dejadas por un gigante alado, que fue avistado por un vigilante nocturno alrededor de la Ruta 57, cerca de San Luis Potosí. El testigo, José Padrón, relató que había sido despertado alrededor de la 1 de la mañana, el 30 de agosto, debido a un alboroto en un sitio de construcción que él supervisaba. José estaba acostumbrado a lidiar con depredadores, ladrones y vándalos, pero nada en su experiencia lo había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando salió de su pequeña caseta de vigilancia de lata para investigar el ruido, afirmó haberse encontrado con una criatura grande con alas del tamaño de un pequeño avión. La figura gigantesca caminaba rápidamente en su dirección, lo que comprensiblemente lo llenó de temor. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentar algo que escapaba a su comprensión o huir por seguridad? José sabiamente eligió la segunda opción y corrió a refugiarse en su caseta, asegurando la puerta detrás de él y escondiéndose en un rincón hasta la mañana siguiente. Para su alivio, estaba seguro de haber escuchado el sonido de unas enormes alas batiendo, como si lo que fuera que había visto hubiera abandonado el área. A la mañana siguiente, el ingeniero jefe Enrique Rueda llegó al lugar y encontró a José en un estado lamentable. Al principio, Rueda fue escéptico sobre la historia, hasta que descubrió un conjunto de grandes huellas con 3 dedos, junto a una cerca de barricada. Las marcas medían más de 30 centímetros de ancho y estaban hundidas unos 15 centímetros en la tierra. Según los cálculos de Rueda,
Lo que fuera que las dejó debía pesar varios cientos de kilos. Esa misma noche, el monstruo aparentemente regresó al sitio de construcción, pero esta vez no estaba solo. José observó a ambas entidades desde lejos, cuidando de no alertarlas de su presencia. Cuando las enormes criaturas despegaron, la fuerza de su impulso hizo que el suelo temblara y que una gruesa rama de un árbol de mezquite se quebrara desde su base. Una docena de guardias fueron asignados para patrullar el lugar la noche siguiente, lo que parece haber disuadido a las criaturas, ya que no hubo un tercer avistamiento allí. Sin embargo, algunos turistas estadounidenses hospedados en el cercano Hotel Cactus afirmaron haber visto a 3 enormes seres voladores sobrevolando la zona la noche del 1 de septiembre. Los puestos militares parecen no intimidar a los humanoides alados. De hecho, parece ser todo lo contrario. Estas criaturas parecen sentirse atraídas por estas instalaciones por razones que aún desconocemos. Durante el conflicto de Vietnam, una de las criaturas aladas más inquietantes hizo una aparición aterradora. Este incidente fue relatado al investigador de fenómenos aéreos no identificados, Don Worley, por un infante de marina de los Estados Unidos, que tuvo un encuentro con esta abominación mientras estaba de guardia en el verano de 1969. El soldado Earl Morrison se encontraba sobre un búnker, junto a otros 2 compañeros, cuando algo que volaba en su dirección llamó su atención. Morrison recordó lo siguiente: vimos algo que parecía alas, como las de un murciélago, pero eran gigantescas en comparación con un murciélago normal. Cuando se acercó lo suficiente como para ver lo que era, parecía una mujer desnuda, era negra, su piel era negra, las alas eran negras, todo era negro, pero brillaba en la noche con un tono verdoso. Es difícil imaginar lo que pasaba por la mente de los soldados mientras intentaban entender lo que estaban viendo. Morrison le explicó a Worley: la vimos pasar justo por encima de nosotros y aún así no hacía ningún ruido al batir sus alas. Una vez bloqueó la luna, así de cerca estaba de nosotros, y era oscura, parecía negro azabache, pero aún podíamos distinguirla porque brillaba. Los 3 hombres observaron a la mujer alada durante varios minutos mientras se desvanecía en la distancia. Eventualmente pudieron escuchar el sonido de sus alas batiéndose en la lejanía. La descripción de Morrison incluía otros detalles sorprendentes. La mujer alada tenía una larga cabellera y todo su cuerpo parecía estar cubierto de pelo. Además, sus manos parecían fusionarse con sus alas de cuero, y tanto sus brazos como sus alas ondulaban, como si carecieran de la rigidez de los huesos. Esto recuerda a la legendaria bruja galesa conocida como Urach Rhibin, que según las historias posee alas similares a las de un murciélago y brazos marchitos. Sin embargo, Vietnam y Gales están a mundos de distancia, o quizás eso es solo lo que nuestra mente racional quiere creer. En el libro Big Bird, Modern Sightings of Flying Monsters, se documentan décadas de reportes sobre enormes y desconocidos animales que surcan los cielos de las llanuras del sur de Texas. Las descripciones varían. Algunos testigos afirman haber visto rapaces de color carbón que parecían buitres gigantescos, mientras que otros insisten en que lo que observaron se asemejaba a reptiles voladores prehistóricos, como pterodáctilos. Sin embargo, durante la investigación de estos casos, surgió un tercer tipo de criatura alada tejana con características humanoides. Los rumores de este hombre pájaro comenzaron a circular cerca de Rio Grande City, en el condado de Starr, en la frontera con México. En 1975, los habitantes de esta histórica localidad empezaron a hablar de una aparición que frecuentemente se veía en los tejados de una taberna local y del edificio del tribunal del condado.
Según los relatos, se trataba de una abominación entre pájaro y hombre, cuya aparición procedió a una oleada de informes sobre un gran pájaro que conmocionaron el valle del Río Grande a principios de 1976. Algo similar ocurrió en Robstown, a unos 240 kilómetros del noreste del condado de Starr. En 2006 se escucharon relatos sobre un hombre pájaro, conocido por los residentes de esa ciudad. Un barbero local y también historiador, Joe Avalos, relató estas historias mientras guiaba a los interesados por Robstown. Avalos llevó a los curiosos a una cantina abandonada donde, según las historias, la criatura solía ser un tema recurrente. Otro caso relacionado tuvo lugar en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, donde en 1976 un hombre llamado Francisco Magallanes Jr. afirmó haber sido atacado por una criatura alada y humanoide en su propiedad. Francisco, de 21 años, contó a la policía que cerca de las 12:45 am salió al patio trasero de su casa tras escuchar un ruido extraño y vio a una criatura agazapada. Según él, este ser alado se levantó hasta alcanzar casi 2 metros de altura y se abalanzó sobre él, arañándolo gravemente. Francisco logró zafarse y corrió de regreso a su casa para ponerse a salvo. Durante los interrogatorios, Francisco describió a la criatura como un ser con cara de cerdo, ojos rojos brillantes, orejas puntiagudas y un cuerpo completamente negro. Según él, tenía brazos largos, piernas cortas y unas alas que se extendían más de 2 metros. Además, afirmó que la criatura emitía un sonido como el siseo de una serpiente y que mientras lo atacaba, sintió como si su piel se estuviera quemando. Un médico cercano a la familia examinó a Francisco y declaró que sus heridas eran reales. Si el Mothman o hombre polilla es el rey de los humanoides voladores, su único rival legítimo por el trono es el macabro hombre búho de Inglaterra. Este ser ha sido avistado por casi una docena de jóvenes en diversas ocasiones desde 1976. El hogar exclusivo del hombre búho es el bosque que rodea la iglesia de Monon, una antigua construcción de piedra situada sobre un antiguo terraplén cerca del río Helford, en Cornwall, junto a la bahía de Falmouth. Esta área es famosa por avistamientos de una serpiente marina conocida como Morwort, lo que llevó al cazador de monstruos Tony Doc Shields a explorar la región. Shields, un personaje extravagante y autoproclamado mago, se gana la vida como actor, ilusionista, escritor y artista. Durante el fin de semana de Pascua de 1976, él y su peculiar familia estaban presentando una obra de teatro en un festival local cuando fue abordado por un hombre angustiado llamado Don Melling, quien lo acusó de inventar una elaborada farsa de monstruos que había asustado a sus hijas. Las niñas June, de 12 años, y Vicky, de 9 años, jugaban entre las tumbas de la iglesia de Monon cuando escucharon un sonido extraño y al parecer vieron a un hombre pájaro, grande y gris, suspendido sobre la torre del santuario. Presas del pánico, corrieron gritando hacia el lugar donde sus padres estaban haciendo un picnic. Don, al ver el estado de terror de sus hijas, subió a la familia al auto y se marchó apresuradamente. Más tarde ese día, mientras intentaban olvidar la experiencia, se encontraron con Shields y Melling lo enfrentó sobre el incidente. Aunque Shields negó cualquier participación, mostró interés y pidió entrevistar a las niñas, pero Melling se negó y en su lugar entregó un dibujo que June había hecho de la criatura. El boceto mostraba un ser alado con un cuerpo humanoide, piernas robustas y una cabeza extraña con una boca negra abierta, ojos grandes y orejas puntiagudas. El incidente, junto con el dibujo de June, apareció publicado poco después y semanas más tarde, otras 2 jóvenes reportaron un encuentro con el hombre búho en la misma área. El 3 de julio, Sally Chapman y Barbara Perry, ambas de 14 años,
Acampaban en el bosque cerca de la iglesia. Mientras preparaban té cerca de las 10 p.m., escucharon un sonido sibilante prolongado. Al mirar, vieron una figura extraña a unos 20 metros de distancia. La criatura las observó intensamente antes de elevarse verticalmente hacia las copas de los árboles y desaparecer. Años después, Sally Chapman relató su experiencia en un correo enviado al investigador Jonathan Downes. Pensé que era un hombre lobo al principio. Su rostro no parecía realmente de búho. Era como algo negro y ceñudo, con ojos rojos ardientes. No sé si tenía piel o plumas, pero era gris y encanecido. Parecía un animal extraño y aterrador, tan real como cualquier criatura en un zoológico. Pero no podía ser algo natural. Fue más aterrador de lo que puedo describir. Cuando se movió, extendió sus alas y subió directamente por los árboles. No hizo ruido, pero pensé por un momento que era un disfraz, porque sus piernas se veían extrañas, como si fueran de algún material antinatural. Era tan malvado que parecía imposible que existiera. El hombre búho también fue visto por dos hermanas de apellido Greenwood, quienes lo describieron como un hombre con piernas que se doblaban hacia atrás como las de un ave, ojos rojos inclinados, una boca enorme y pies parecidos a garras negras de cangrejo. Sus descripciones coincidían con los avistamientos anteriores. Aunque hubo un periodo de inactividad, los informes resurgieron en 1978 y continuaron hasta los años 80. Un joven testigo, identificado como Gavin, para proteger su identidad, relató que en 1988 o 1989, según lo que él recuerda, vio al hombre búho posado en una rama mientras paseaba cerca de la iglesia. La criatura levantó sus alas y desapareció rápidamente entre el follaje. Gavin, un naturalista aficionado, quedó marcado por el evento, asegurando que no había confundido al ser con un búho u otro animal común. A lo largo de los años han surgido otros informes sobre el hombre búho en los alrededores de la iglesia de Monon. Aunque algunos casos están envueltos en misterio, este enigmático ser ha dejado una profunda impresión en aquellos que afirman haberlo visto. En conclusión, el fenómeno de los humanoides alados presenta una gran diversidad de teorías que intentan explicar los encuentros reportados por testigos a lo largo del tiempo. Desde la perspectiva de la criptozoología, se ha planteado que estos seres no encajan en las categorías biológicas conocidas, lo que nos lleva a explorar teorías más allá de la biología convencional, como los fenómenos psicológicos, los posibles efectos de experimentos militares secretos o incluso la influencia de inteligencias externas. Sin embargo, muchos de los testigos parecen ser individuos sanos y razonables, lo que sugiere que podría haber algo más allá de la simple fabricación o alucinación. Aunque algunas explicaciones podrían sugerir casos de identidades erróneas o fenómenos naturales mal interpretados, los encuentros con humanoides alados siguen un patrón común en el que la presencia de estas criaturas parece estar relacionado con lugares específicos y con fenómenos sobrenaturales. Testigos de diferentes partes del mundo, especialmente jóvenes, han descrito seres con características humanas y aviares, moviéndose de formas imposibles y provocando miedo y angustia en quienes los observan. Este comportamiento, junto con la constante relación con avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, ha llevado a algunos investigadores a proponer que estos humanoides podrían ser manifestaciones de inteligencias de otros mundos o interdimensionales. Al final, aunque la naturaleza exacta de estos encuentros sigue siendo un misterio, es evidente que los humanoides alados poseen un vínculo profundo con las leyendas y mitos que han existido a lo largo de la historia. Estos seres, más que simples monstruos o figuras mitológicas, podrían ser representaciones de fuerzas desconocidas, capaces de influir en la mente humana y generar un impacto emocional profundo en quienes tienen la suerte o la desgracia de encontrarse con ellos. La conexión con fenómenos como las luces anómalas y los mitos ancestrales sugiere que estamos ante algo mucho más grande
que un simple avistamiento de criaturas extrañas. Pero ahora quiero invitarte a ser parte de esta discusión. ¿Crees que estos seres alados realmente existen? ¿O prefieres adoptar una postura más escéptica y racional? La última palabra siempre será tuya, porque cada quien tiene su forma de interpretar lo que ve, escucha y siente. Déjame tus opiniones en los comentarios y recuerda que este canal vive gracias a ti. Por eso te invito a suscribirte, dar like y compartir este video con tus amigos que también disfrutan de estos misterios. Nos vemos en el próximo video con más relatos y enigmas que desafían la realidad. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video y comentar este y cada uno de mis videos. Nos vemos muy pronto.